Bueno, es un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Margarita Anders y quiero en este momento agradecer a los organizadores del curso la invitación a participar. Estos son mis conflictos de interés. En los próximos minutos nos vamos a estar ocupando del tema de los pacientes con un hepatocarcinoma en estadio intermedio, cuyo tratamiento de elección es la quimioembolización. ¿Cuándo sería el momento oportuno para pasarlos a una terapia sistémica? Y para empezar, les voy a comentar un par de casos clínicos. El primer caso se trata de un hombre de 64 años que tenía diagnóstico de una cirrosis hepática por MAFLD 14 años antes del diagnóstico del hepatocarcinoma. Al momento del diagnóstico había tenido una hemorragia varicial y ascitis en ese contexto. Se le diagnostica un hepatocarcinoma de 66 milímetros en el segmento 2-3, tenía los estudios de extensión negativos y una alfa-fetoproteína normal. Entonces estamos ante un paciente con un tumor único, que podríamos decir que es un estadio temprano, pero que tiene hipertensión portal significativa y ha tenido un sangrado varicial. No es un candidato a trasplante porque está fuera de los criterios de Milán, con lo cual el tratamiento de elección sería la quimioembolización. Entonces realizamos una primera sesión de quimioembolización. El paciente en ese momento tenía un HAP score de 1, expensas de una bilirrubina total de 2, un melsodio de 14 y un Child-Pugh a 6. Un mes después se le hace una imagen de control donde se observa una reducción del 40% del refuerzo arterial en el tumor, con lo cual se interpreta la respuesta como parcial. En ese momento ya el paciente cumplía con los criterios de Milán, entonces pensamos en incluirlo en la lista de espera para trasplante y solicitar una vía de excepción. Esa vía de excepción fue otorgada, el paciente ingresa con 22 puntos de MEL, teniendo un grupo sanguíneo 0, lo cual le daba una expectativa de tiempo en lista mayor a un año, con lo cual se decidió realizarle una segunda quimioembolización como puente al trasplante. En ese momento, el paciente tenía un score ART de 0 y un Child-Pugh B7. Al mes se le hace una tomografía de control donde observamos que la lesión estaba estable, no había cambiado respecto a la previa, pero había aumentado la alfa-fetoproteína, continuaba con estudios de extensión negativas, pero había deteriorado su función hepatocelular. Podemos ver que tenía un ART score de 1.5 y era un Child-Pugh C. Entonces, en este punto nos planteamos con un paciente que tiene todavía tumor viable, con una alfa-fetoproteína en ascenso y un deterioro de su función hepatocelular, si podíamos seguir haciendo quimioembolización, teniendo en cuenta que tenía por lo menos unos 6-7 meses de tiempo en lista de espera. Pasemos ahora a otro caso clínico, que es un hombre, también 50 años, que tenía una cirrosis de etiología autoinmune, que había sido diagnosticada también a punto de partida de una hemorragia varicial, tenía un buen performance status y una buena reserva funcional hepática. En una ecografía de vigilancia se le encuentran 2 nódulos y acá podemos ver en la tabla el laboratorio del paciente, donde observamos que no marca alfa-fetoproteína. Se le solicitó un estudio trifásico que por problemas de estudios de mala calidad se le terminó solicitando una resonancia con Primovis, donde observamos que había 8 lesiones, de las cuales 2 eran LIRATS 4, con un tamaño del diámetro mayor de la lesión más grande de 24 milímetros, y tenía otros 6 nódulos LIRATS 3. Todos eran hipointensos en la fase hepatobiliar sugestivos de hepatocarcinoma. En ese momento, interpretamos al paciente como un estadio B, con función hepática preservada, buen performance status y enfermedad multinodular, no candidato a trasplante, por lo cual se decide indicarle una quimioembolización. El paciente tardó un poco en autorizar la quimioembolización, con lo cual se le solicitó una tomografía antes de hacer el procedimiento, y en la tomografía se encontraron 2 nódulos LIRAT5, habían realmente aumentado de tamaño y el mayor tenía 58 milímetros. Seguía con buen performance status y buena reserva funcional y sin marcar alfa-fetoproteína. Se le hace una primer tase y al mes se hace una imagen de control donde se ve una reducción
del 20% de refuerzo arterial de las lesiones, con lo cual se interpreta como una enfermedad estable. El paciente seguía teniendo un buen performance status y una buena función hepatocelular, sin marcar alfa-fetoproteína, y un mes después se decide seguir con una segunda TACE. Acá vemos las imágenes de control un mes y medio después de hacer la segunda TACE, donde vemos que tiene 4 nódulos LIRAT5, el mayor era de 58 milímetros y tenía una respuesta parcial en cuanto a la reducción, teniendo en cuenta la reducción del refuerzo arterial. El volumen total tumoral era de 118 milímetros, no tenía trombosis portal, los estudios de extensión eran negativos y continuaba con buena función hepatocelular y con buen performance status, sin marcar alfa-fetoproteína. De todas maneras, en este momento nos preguntábamos si con esta carga tumoral, a pesar de que el paciente tenía buena reserva funcional hepática y estaba en buen estado general, si tenía sentido seguir haciéndole quimioembolizaciones. Bueno, un poco esto es lo que vamos a intentar en el resto de la charla, responder las preguntas acerca de estos dos pacientes. Recordemos entonces que nos estamos focalizando en el estadio intermedio de la clasificación de BCLC. Esta en realidad es la clasificación de la Sociedad Argentina de Patología, que se realizó en base a la de BCLC. Y el estadio intermedio comprende pacientes con enfermedad multinodular, función hepática preservada y un buen performance status. Si el paciente no es candidato a trasplante, el tratamiento de elección es la quimioembolización. Y esta clasificación, que parece bastante fácil de seguir, uno debe tratar de adherirse a ella y seguir las recomendaciones lo más posible, porque sabemos que cuanto más nos adherimos a las recomendaciones del BCLC, al paciente le va mejor. Fíjense la comparación de la mediana de las curvas de sobrevida en los pacientes que se adhirieron al BCLC versus los que fueron sobre o infratratados. Y en especial del estadio B, el estadio intermedio, que es el que nos importa en esta charla, la adherencia a estas guías en nuestra es del 51%. Y esto pasa no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. La clasificación de BCLC es la más utilizada en Occidente, sin embargo, la adherencia a la misma ronda el 40-60%. Y esto tiene que ver con que los pacientes no siempre se les puede indicar, por más que uno quiera, el tratamiento recomendado. Y esto llevó al concepto de migración de estadio, que es darle al paciente un tratamiento que es el que corresponde al estadio siguiente. Y en el estadio intermedio esto pasa mucho, porque el estadio intermedio comprende un grupo muy heterogéneo de pacientes que tienen características muy diferentes entre sí. Y a modo de ejemplo, veamos esta tabla donde vemos 4 pacientes, todos son estadio intermedio. Sin embargo, si focalizamos en los pacientes 1 y 2, que son los que están mejor, los dos son pacientes con un Child-Pugh A, pero que difieren en su carga tumoral. Fíjense cómo el paciente número 1 La tiene un primera experiencia entonces de 65% de combinar TAS en las probabilidad terapias de tener una sistémicas necrosis se dio completa con después de la una utilización quimioembolización, de mientras que el paciente quimioembolización 2 más tiene inhibidores de solamente un tirosina quinasa. 20% de ¿Y cuál es probabilidad el de tener fundamento de una esta necrosis completa utilización? Y es después que de cuando una el primera paciente, el exposición. tumor se somete a una Esta quimioemisión, diversidad del esto va a estadio llevar a un intermedio llevó a ambiente algunos autores, hipóxico como que genera Bolondin, liberación de factores a subclasificar el distintos de estadio crecimiento del intermedio endotelio en vascular, 4/5 progresión subestadios, tumoral y y para ello neoangiogenesis, tuvo en y esto cuenta se convierte en la una función oportunidad hepatocelular en para términos de utilizar Child-Pugh, el anti-VEGF performance en estos status y pacientes. el tamaño La tumoral. observación surge Pero en cuanto a tamaño adicionalmente tumoral, cuando se utilizó los exploró criterios de los hasta pacientes que 7. recibieron Esto es sorafenib el en el estudio diámetro del CHART nódulo mayor y eran con el pacientes número que eran de nódulos BCLCB. si La la mediana de sumatoria de los dos supervivencia da para menor estos o mayor de pacientes 7. fue Y de superior esta a manera cuando los describió pacientes a los arrancaban desde candidatos BCLC-0. ideales Y como esto se para replicó en la hacer vida una real en el quimioembolización, estudio aquellos que GIDEON, se en el encontraban INSIGHT y en el dentro de estas SOFIA, 7 con y es que una arrancando función hepática sorafenib en preservada pacientes y desde un estadio buen performance intermedio status tenían una sin mejor trombosis portal. supervivencia. ¿Cuál es la hipótesis Los entonces? japoneses Que al también bloquear la subclasificaron el estadio angiogénesis intermedio con después lo de que la llamaron los criterios quimioembolización, Kinky. se suprimiría la Fíjense que recurrencia tuvieron en tumoral en estos cuenta el score pacientes. Child-Pugh y también los Arrancaron entonces criterios los de hasta estudios de 7. combinación Y de de esta TKI manera más podemos ver cómo los quimioembolización, pacientes en un y estadio tenemos por acá B1 los principales tuvieron estudios de sobrevidas fase mucho 2 más largas. combinando Fíjense que TAS la más mediana de sorafenib, sobrevida fue y de estos 40,5 meses estudios respecto a los definitivamente pacientes el que estadio tuvo B3 que un mejor tuvieron diseño 13 meses metodológico, de un mayor vida. número de pacientes,
Y de o esta manera, el en este Space Trial gráfico, podemos publicado en el ver año en verde 2016. pintados aquellos El Space pacientes Trial dentro de los combinó criterios de hasta 7 sorafenib más que no, quimioembolización sin versus quimioembolización metástasis a solo nivel contra ganglionar, placebo ni en metástasis a distancia y pacientes sin invasión vascular, BCLC-B que eran serían China, los ECOG 0 y candidatos que no habían ideales recibido para terapia empezar locorregional de previa, entrada con una evaluando inicialmente el quimioembolización, objetivo primario de mientras que los tiempo a progresión pacientes pintados tumoral en y un rosa desenlace serían los secundario que era candidatos en combinado los que uno incluyendo pensaría de sobrevida de entrada los pacientes. empezar con Sin un embargo, este tratamiento estudio sistémico. no logró Y cumplir otra el vez, desenlace teniendo en primario. cuenta el tamaño La tumoral, tasa de fíjense respuesta este trabajo que se radiológica no hizo tuvo con más de 1000 significancia pacientes estadística al comparar que eran placebo con candidatos sorafenib en los ideales pacientes a que TASE, recibían o sea, tasa y dentro sorafenib, del estadio y vemos todos que eran el tiempo estadio a intermedio, progresión como la y se mediana de los clasificó supervivencia de no tuvo acuerdo diferencia en al los número dos de grupos. nódulos, teniendo en cuenta la sumatoria del número de nódulos y el tamaño Y aparecen el ya los estudios diámetro de del nódulo fase mayor, 3, se los el clasificó BRIS en Trial, menor el a 6, TASTE-2, 6 a 12 el o TASTE-2, el mayor a TACTIS 12. y Y el de esta estudio manera STAR. ¿Qué dificultad yo estudio con se el STAR describieron Trial? 3 Y es que este subestadios. estudio Y incluyó fíjense cómo los pacientes pacientes en estadio 1, o BCLC-C, sea, menor que a se 6, supone no tenían son una pacientes de mediana de estadio sobrevida de intermedio y 43 de meses, pronto ya hay en dificultad con este contraposición de estudio. los pacientes en estadio 3, El que tenían TASTE-2 una lo que mediana de evaluó es un sobrevida estudio de similar o 17 muy meses. similar en el diseño Sin embargo, metodológico todos estos comparado con el scores Space y Trial. clasificaciones que les Nuevamente estoy eran mostrando pacientes tienen en cuenta BCLC-B, solamente el tamaño tumoral, ECOG 0, y sabemos que la China, mayoría que de no los habían recibido hepatocarcinomas terapia asientan sobre local hígados previa, cirróticos, entonces comparando es muy tasa más importante sorafenib tener en versus cuenta tasa más también la placebo, función y tenían un hepatocelular. objetivo Y en este primario sentido, antes que compuesto el score entre 612 se sobrevida libre de describió progresión y en el muerte como los 2012, dos el score desenlaces a HAP. evaluar. El score Cuando HAP se evaluó la inicialmente tenía en mediana de, cuenta la mediana de el sobrevida tamaño libre de tumoral, progresión, la no hubo fosfetoproteína, la diferencia albúmina y la entre los dos bilirrubina. brazos del estudio, Posteriormente se agregó el número de nódulos y y esto se lo llamó definitivamente score entonces HAP2. Y la fíjense adición de cómo sorafenib se basado en este diferenciaron a los estudio pacientes no en mejora la clase sobrevida A, libre de B o C, progresión, y hablan de hasta que D, es necesario con explorar nuevas distintas medianas de combinaciones, sobrevida convirtiéndose entonces en según otro la estudio de clasificación. desenlace Más tarde, los negativo. mismos autores Después describieron de algo esto, que se lo llamó o a la como par, se score intentó con HAP3, otras que en realidad moléculas es una aplicación diferentes que al uno sorafenib puede o tener en el TKI, celular o en la que computadora cargando incluyeron los datos del evaluar TASE paciente. más El vibranib score o TASE más nos informa orantinib comparado con TASE más cuánto placebo, sería la el mediana de estudio sobrevida al año, a BRICS los o 3 el años y a los estudio 5 años. oriental, Es muy importante publicado en tener en BRICS cuenta en que el todos año estos scores 2014, no y nos el dicen estudio si el oriental paciente va a responder a del la grupo del quimioembolización doctor o no, Curo pero en el sí año nos dan 2018, información y estos de estudios, como vemos, no la mediana de encontraron sobrevida significancia después estadística del al comparar tratamiento. el Entonces, uno TKI contra conociendo la placebo, mediana de sobrevida con convirtiéndose un entonces en un tratamiento estudio de sistémico y desenlace mediante estos negativo. scores, podrían llegar a ser de ayuda a la Finalmente, hora de aparece el decidir TACTIS Trial entre como hacer un una último quimioembolización o intento por pasar tratar de evaluar el directamente a un beneficio de tratamiento adicionar sistémico. TKI a los pacientes con Ahora, si quimioembolización. optamos por hacer Sin una embargo, quimioembolización, el estudio TACTIS siempre Trial es un antes de estudio que hacer una merece un quimioembolización tenemos análisis que metodológico tener claras completamente cuáles son las aparte, ya contraindicaciones. que Estas hicieron cosas contraindicaciones diferentes deben a lo que evaluarse cada normalmente se vez hace en que el uno va a mundo, hacer una y desde nueva el punto de sesión de vista quimioembolización. metodológico se Las tiene más que evaluar importantes diferente. es Un la cirrosis estudio realizado en descompensada y los 156 tumores pacientes, con 31 infiltración centros en difusa. Japón. ¿Y qué hicieron ellos diferentes La dentro de trombosis este portal era estudio una comparado con los que contraindicación les mencioné relativa, ahora con anteriormente? el advenimiento Primero es de que el TASE inicio de super sorafenib se hacía hasta 3 ya semanas es antes posible hoy para por lograr hoy una larga hacer exposición quimioembolización en al pacientes con TKI antes trombosis de la portal. quimioembolización. Las nuevas La lesiones otra intrahepáticas pregunta no las es cada consideraron cuánto tenemos progresión, que TASE. en otro contexto nueva lesión Inicialmente se intrahepática hacían en quisiera forma decir arreglada cada determinada progresión cantidad de no meses, susceptible de pero sabemos embolización, y que esos pacientes migrarían de a tratamiento, mayor y intervalo entre utilizaron un término nuevo quimioembolizaciones, que se menor llama riesgo tengo progresión de no generar una taseable. insuficiencia hepática. No Entonces, lo utilizaron el ideal es RECIST, hacer la sino que quimioembolización llamaron a demanda. progresión, Esto tiempo a es, hacer la progresión no quimioembolización taseable, y al mes pacientes que no tuvieran aproximadamente respuesta hacer una objetiva imagen después de igual, 2 la misma imagen que hice quimioembolizaciones, anteriormente si obviamente tengo pacientes que una hubieran tomografía, migrado hacia repito, una BCLC tomografía, si tengo por una resonancia, invasión una resonancia, vascular o para enfermedad poder extrahepática, comparar y pacientes cuyo ECOG cómo fue la progresara a 2 respuesta o más. y de acuerdo Esto a es lo eso que ellos decidir definieron si voy como a seguir o no progresión no indicando taseable. tratamiento. Entonces es Dentro del fundamental estudio, una entender proporción cómo vamos a valorar la importante de respuesta. pacientes Para eran eso pacientes tenemos que BCLSA, que tiene que tener esto algo de impacto en la definir mejoría de la cuáles son las lesiones supervivencia, objetivo o target. y de Una la lesión mayoría, objetiva es más o aquella que menos la mide más de mitad de un los centímetro, pacientes que es habían recibido tratable, tiene quimioembolización refuerzo previa, arterial. y la otra mitad Después de nunca lo habían hacerle cualquier tipo recibido. de procedimiento, Cuando tratamiento, muestran la lo que sobrevida nos puede libre de llegar a pasar es que progresión
paciente tenga tasa y con sorafenib respuesta, tiene ya un sea beneficio parcial importante de o completa, que 25.2 el paciente meses se mantenga con una enfermedad sobre estable vida o que libre haya de progresión progresado versus por la aumento de tamaño quimioembolización sola, tumoral
la Sin aparición de embargo, lesiones cuando se analizan satélites los o pacientes la que no aparición de habían metastasis a recibido tasa distancia, previa, acción no vascular. hubo diferencia significativa En en esta cuanto sobrevida los libre de métodos para progresión. valorar la Y respuesta, lo pero otro en es general que en para análisis de los tratamientos mortalidad, lo corregionales que como mencionan la es que los quimioembolización desenlaces se prefiere observados para mortalidad solamente el se han EMRESIS logrado tiene la en el 73% característica de los de que pacientes lo que y mide definen que es el refuerzo reportarían después arterial. si hubo o no beneficio en Entonces, mortalidad. si uno Inicialmente, un abstract publicado denominamos en el 2018, respuesta el cuando el paciente TACTIS tiene prometía o una decía ser reducción de más de un como un 30% estudio de que refuerzo iba a arterial, encontrar la progresión combinación cuando de hay un TASE aumento de más más de un TKI como 20% que de se refuerzo convirtiera en el arterial estándar y de el cuidado resto para estos es enfermedad pacientes, estable. pero Progresión también es finalmente la la aparición de un conclusión nódulo final del nuevo estudio de más de simplemente 10 es que TASE milímetros y o la sorafenib presencia de mejora la enfermedad sobrevida a libre de distancia progresión o, sobre la quimioimunización sola, compromiso vascular. más no hay datos de la Y supervivencia. el tema de como Entonces, pudieron con ver, todos estos que estudios no todas las negativos, progresiones son combinando TASE iguales, más TKI, entonces es muy digamos que el papel importante quedó para ver la cómo el combinación paciente de TASE progresa. No más es lo mismo inmunoterapia, tener una y progresión vamos a ver acá que intrahepática, los y estudios fase si tengo 3 una todavía progresión están intrahepática en no es lo mismo desarrollo. progresar con pocas Los lesiones que con fundamentos muchas para la lesiones. inmunoterapia Fíjense en que los hepatocarcinoma son pacientes que claros, progresaron con una o tres es un lesiones cáncer que tienen es inducido por sobrevidas inflamación, equiparables a aquellos que existen no descripciones de progresaron respuesta inmune o cuando uno espontánea progresa por en enfermedades pacientes con extrahepáticas. hepatocarcinoma, Fíjense y obviamente la la inmunoterapia se sobrevida de los puede pacientes que considerar progresan por combinarse enfermedad con terapias ablativas extrahepática olocorregionales. es De inferior a todos los los pacientes, focos es de marcadamente inferior desarrollo que los pacientes de que no progresan inmunoterapia en o que progresan hepatocarcinoma, con todos una a tres conocemos que los lesiones inhibidores de PD1 y intrahepáticas. PDL1 y Otro factor CTL4 y los pronóstico anticuerpos en cuanto a la anti-CTL4 progresión son es los que están en cuando este momento es arrojando los el estudios deterioro de la de función desenlace hepatocelular. con Fíjense beneficio en la cómo el supervivencia, deterioro del tanto que Child-Pugh atezolizumab más es bevacizumab un factor se de ha riesgo convertido ahora en el para, estándar de cuidado para los pacientes de estadio avanzado. para, Estos son los disminución de la puntos sobrevida y en los aquellos inhibidores de pacientes checkpoint que que progresan. simplemente lo que hacen es Entonces, restaurar es el sistema importante inmune saber dentro cómo del progresa tumor mi paciente para que porque sea el eso me va mismo a definir sistema inmune cómo lo voy a el que se tratar. encargue Si el de paciente controlar tiene el aumento tumor. del diámetro de la lesión ¿Cuáles serían intrahepática los o fundamentos aparece de una combinar nueva lesión inmunoterapia con intrahepática, terapia puedo locorregional pensar en volver a similar a lo que vimos quimioembolizarlo ahora en TASE o más eventualmente hacer TKI otro tratamiento como cuando el una paciente se radioembolización, somete a tratamiento ablación sistémico o por incluso algún radiofrecuencia o algún tratamiento otro tipo combinado. de Ahora, procedimiento si el ablativo? paciente tiene una Existe invasión una vascular o infiltración una nueva del lesión tumor por células extrahepática, ahí el paciente va a haber linfocitarias, progresado que de esto estadio supone y la indicación posiblemente de una tratamiento va a ser el oportunidad sistémico para que o actúe la eventualmente uno podría inmunoterapia y pensar en una mejorar los desenlaces en radioembolización. estos pacientes. La Basado en esto, radioembolización y los existen tratamientos combinados múltiples son tema estudios, muchísimos de estudios, otra tanto en fase charla, 2 como con en lo fase cual me voy 3, a enfocar en los explorando pacientes que uno la eventualmente combinación de va a terapias hacer una locorregionales nueva más quimioembolización o inmunoterapia. eventualmente pasarlos a Sin embargo, tratamiento les voy a sistémico. mencionar solamente los estudios Entonces fase uno 3, cuando que son el empieza Esmeral con una 1, CheckMate quimioembolización se 74, el pregunta DIP hasta cuándo 012 voy a y el seguir, Phase cuántas 3. veces puedo yo Estos repetir o tiene pacientes, sentido seguir el haciendo Esmeral quimioembolización. es Si yo sé combinar que los pacientes que durvalumab más responden bevacizumab y con que tienen una TASE, respuesta inicial el les va CheckMate mejor es que los que responden nivolumab después con y mucho TASE, mejor aún que los que el nunca DIP 012 que aquellos que nunca pembrolizumab responden. y el Phase Sin 3 embargo, en el tiempo, cuando yo nivotase repito una son los tase estudios que y están más hago una avanzados de segunda tase, inmunoterapia. vemos Sin que embargo, la sobrevida vemos de los que pacientes el que tienen una momento en el que va respuesta a completa completar después de una análisis de segunda datos de tase es estos estudios todavía equiparable falta. a El Esmeral la de 1, aquellos que responden a que la es primera tase. durvalumab más Este bevacizumab con es TASE, el arrancó en noviembre del sustrato 2018, para finaliza recolección de datos indicar en el una segunda tase 2024. después El de CheckMate cuando uno tiene es una TASE respuesta más parcial nivolumab. con una primera tase. O sea, Septiembre si del tiene una respuesta 2020 parcial, uno terminará de indicaría una recoger nueva quimioembolización datos siempre en enero del y cuando el paciente no 2024. tenga ninguna Es TASE más contraindicación y nivolumab esté en con condiciones. Y ipilimumab. si el El paciente LIP-012, que es es TASE más persistentemente un no pembrolizumab, respondedor, uno terminará pensaría ya en pasarlo recoger a y analizar datos radioembolización para o abril del tratamiento sistémico. 2025. Entonces son estudios que son fase Fíjense, este 3, es otro combinando trabajo inmunoterapia realizado con más de 3.000 con pacientes en 3 quimioembolización, centros. que Y tendremos fíjense que resultados en los próximos la tasa de años. respuesta global ¿Qué más viene en el para una futuro primera tasa basado en fue todos alrededor de treinta y seis por estos ciento resultados después de de una segunda combinar tase fue terapia cuarenta y seis por locorregional ciento llegando a un 58% después de una tercera tase. Pero con después de terapias una tercera sistémicas? tase, realmente Y no les tiene voy a ningún mencionar sentido simplemente seguir tres insistiendo, estudios porque la nuevos, probabilidad de que el paciente diferente a lo de responda es combinar muy TASE baja con y probablemente lo único que vamos inmunoterapia a con lograr TKI. seguir El insistiendo va a así ser es un estudio deteriorar de la fase 2 función hepatocelular combinando y nivolumab con perjudicar al paciente. embolización en pacientes que son Entonces es BCLCB, muy pero que no importante fueron y candidatos creo que es a terapia uno de los mensajes más
más importantes de Es esta un charla estudio fase 2 es con 42 entender pacientes que para uno no que se evalúe puede eficacia y empeñar en seguridad seguir haciendo y lograron quimioembolizaciones y una tasa de deteriorar respuesta la objetiva función del 30%. hepatocelular.
Este es un con una trabajo mediana de de vida real donde supervivencia se incluyeron que es 20 1.650 meses pacientes, donde y fíjense que un estaremos 30% eran pendientes BCLC, de o los sea, de resultados entrada no definitivos de este tenían indicación estudio. de quimioembolización. La otra Y fíjense situación que de adicional, aquellos y es que pacientes cuando que empezamos a después de ver una que primer la terapia quimioembolización sistémica mejoró la progresaron, supervivencia y progresaron tenemos que por con terapias enfermedad hepática, secuenciales ¿sí? podemos lograr El medianas de 30 supervivencia superiores hasta a el 20 meses, 30%, de superiores a ellos 2 años solamente el inclusive, 10% pudieron surgió la recibir tratamiento incógnita si sistémico, con lo podíamos cual comparar el específicamente en pacientes con estadio insistir en intermedio, hacer cabeza a nuevas TACE cabeza, TACE provocó más que inmunoterapia. el paciente Y no el sea año elegible pasado, a en abril, nuevos julio del año pasado, tratamientos. arrancó este Lo estudio privamos al cuyo paciente investigador de principal es darle el la doctor oportunidad Jordi de un Bruce del Grupo de tratamiento Barcelona, sistémico. que es un estudio que compara Y cabeza a este es un cabeza gráfico para atezolizumab mostrar con cómo, bevacizumab versus fíjense, quimioembolización segunda tasa, en tercera pacientes de tasa, estadio fíjense cómo en intermedio la medida que que no uno va fueron haciendo tasa, susceptibles la de albúmina terapia va quirúrgica bajando o de y la ser llevados a bilirrubina trasplante, va que se subiendo podía como hacer TACE, reflejo de comparándolo cómo vamos directamente deteriorando la con función atezo hepatocelular bevacizumab, en la medida en que y es un hacemos estudio que apenas procedimientos. empezó. Finalmente, Entonces, y de ahora pronto llega un parece poquitico fácil, pero tarde no es este tan fácil estudio, tomar la decisión es si de en si paciente con seguir o no. hepatocarcinoma Y en este avanzado sentido valdría hay la pena algunos combinar scores, con como este score que se quimioembolización. llama ART, que nos orientan Este a la estudio hora se de decidir presentó si en seguir enero de adelante este o no año con en ASCO más como un quimioembolización. El abstract, score y es ART tiene en combinar cuenta el CHI-PU, TACE más lenvatinib para el pacientes con incremento de hepatocarcinoma la AST avanzado post-TACE comparado contra y lenvatinib. la Es presencia un o no de estudio fase respuesta 3 de radiológica. Y TACE lenvatinib fíjense versus que los lenvatinib en pacientes pacientes con con un ART hepatocarcinoma score menor a avanzado en China, 1.5 pacientes tuvieron una China y que no hubieran sobrevida de recibido terapia 28 meses sistémica versus aquellos previa, que tuvieron un y score ven mayor de cómo la 2.5, la supervivencia sobrevida de fue tazelenvatinib es 8.1 meses. Esto es 17.8 lo mismo que meses, lo que hablábamos cuando superior hablamos al de lenvatinib decidir la solo. Sin primera tasa. Estos embargo, scores tampoco comparado con nos la van a decir qué respuesta inmunoterapia va a tener actual el y con la paciente terapia de, después de una de tasa, pero sí secuenciación nos que van a dar datos de disponemos, que sobrevida. tenemos Entonces, si yo sobrevida tengo un más allá de paciente que 20 sé que va a meses, tener 8 meses de piensa sobrevida uno que este después estudio de llegó una un segunda poco tasa, tarde, probablemente teniendo en no cuenta sea que los elegible efectos porque se va a adversos beneficiar más obviamente fueron de más pasarlo a una frecuentes terapia en los sistémica pacientes que hoy que por hoy recibieron tienen sobrevidas más tazelenvatinib largas. versus lenvatinib solo. Este es otro score Para similar al finalizar ART que se llama entonces, ABCR, que además de tener en definitivamente cuenta la el CHI-PU y recurrencia la es lo respuesta que tumoral, motiva tiene en cuenta la ir explorando alfa-fetoproteína la y posibilidad de combinar el estadio quimioembolización o terapias BCLC. Y locorregionales otra vez con podemos ver, sistémicas pacientes con para estadios ABCR intermedios menor a 2 y tuvieron una tempranos. media de El sobrevida de siguiente 35 meses efecto versus 6 meses aditivo para los pacientes con un garantiza ABCR o mayor a 3. da conceptos Entonces, teóricos para uno en un fundamentar estos paciente que no es estudios. candidato a seguir Definitivamente haciendo existe un efecto quimioembolización, por más que esté sinérgico en un entre las estadio terapias intermedio, uno locorregionales y las pensaría terapias en pasarle una sistémicas. terapia sistémica. Vimos cómo el Y la estudio terapia ABC sistémica plantea la realmente posibilidad de comparar se usa en este directamente hoy en estadio. día Fíjense, estos TACE son versus terapias ejemplos de sistémicas estudios en de pacientes registro desde para la aprobación de BCLSB, drogas para terapia y sistémica y fíjense que hay alrededor de muchísimos 10% de los estudios entonces en pacientes este momento estaban explorando en adyuvancia y estadio intermedio. neoadyuvancia, que Y de vamos a hecho, los estar pacientes en esperando estadio resultados intermedio se próximamente. benefician de estos De nuevo a tratamientos Bayer, al doctor Benítez y sistémicos al y doctor en forma Piñero más por la significativa que invitación. aquellos que inicialmente tienen un estadio avanzado. Fíjense que cuando la progresión la progresión de la enfermedad se debe a progresión radiológica y no a deterioro de performance status o de la enfermedad hepática, fíjense que los pacientes que inicialmente eran BCLC-B tuvieron 24.4 meses de sobrevida versus 15 meses aquellos que inicialmente eran BCLC. Claramente los pacientes que progresan por enfermedad extrahepática o invasión vascular son los que tienen la peor sobrevida. Y esto se refleja también en estudios de la vida real. Fíjense cómo todos estos estudios de vida real mostraron sobrevidas mostraron que la sobrevida en su grupo de tratado con tratamiento sistémico BCLC-B fue mayor que la sobrevida global. Otro factor importante a tener en cuenta es la función hepatocelular. Fíjense lo importante que es cuidar que el paciente mantenga bien su función hepatocelular, dado que, fíjense que las pacientes Chaya tuvieron una sobrevida claramente diferente. Este también es un estudio, el mismo estudio de la vida real, el estudio Gideon. Fíjense que la sobrevida de los pacientes que se mantuvieron CHI-PUA fue 13.6 meses, muy diferente que la de los pacientes CHI-PUC-BC. Y dentro de los CHI-PUC-B, los pacientes CHI-PUC-B7 tuvieron mejor sobrevida que los B8 o B9, con lo cual uno
entendería como función hepática preservada hasta en Child-Pugh B7, idealmente sin ascitis. Entonces, este gráfico es para mostrar cómo en la medida que uno va haciendo una quimioembolización va deteriorando la función hepática y cada vez queda un escaloncito más abajo, y si uno no tiene cuidado llega un momento donde el paciente entra en lo que se llama una progresión intratable. No porque no haya disponibilidad de drogas, sino que el paciente no sería candidato a tolerar un tratamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de poder poner el freno a tiempo para no tirar al paciente al abismo de la no posibilidad de tratarse. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que si un paciente, decimos hacer una quimioembolización y el paciente tiene falta de respuesta después de 2/3 TACEs, o tiene invasión vascular, sobre todo si es de tronco, o progresión extrahepática, seguramente puede pasar un tratamiento sistémico. Si el paciente tiene alta carga tumoral o tiene una invasión vascular segmentaria, podríamos pensar en una radioembolización. Si el paciente tiene una lesión intrahepática, podemos pensar en hacer una retase o una ablación si la lesión fuese más bien pequeña y no tuviese contraindicaciones, pero si el paciente progresa su cirrosis o su performance status, lo único que nos queda es continuar con el tratamiento paliativo. Entonces, para terminar, les cuento lo que pasó con los dos pacientes que les presenté al inicio. El primer paciente se terminó trasplantando. ¿Se acuerdan que era ese paciente que le habíamos hecho quimioembolización para downstaging y después que como puente al trasplante y había deteriorado su función hepatocelular? Se terminó trasplantando más rápido por MEL propio, no por el de la vía de excepción, porque había deteriorado su función hepatocelular. En el explante encontramos un hepatocarcinoma multifocal, moderadamente diferenciado, sin invasión microvascular, 5 nódulos, el mayor de 2 centímetros, con una necrosis de 25%. Y todavía estamos esperando los resultados del primer screening post-trasplante. El segundo caso, que era que el paciente que mantenía una buena función hepatocelular, pero que tenía una alta carga tumoral, en ese caso, en ese paciente decidimos pasar a tratamiento sistémico y el paciente continúa aún haciendo tratamiento. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho su atención.